La Ley de Dios, llevando el mensaje de la Palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte. Hermanos, vamos a pasar directamente a lo que es la palabra del Señor en este momento. Y quiero anticiparles que apenas comenzó el problema de Rusia y Ucrania, personas se han comunicado conmigo, tanto aquí de la iglesia como fuera de la iglesia, tanto personalmente como por teléfono, y me han preguntado, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? ¿Dónde estamos localizados proféticamente cuando hablamos de Rusia y de la guerra que se está llevando a cabo en este momento en Ucrania? Es un tema bien difícil. No es tan fácil como se piensa. Incluso recién está surgiendo pastores, predicadores, estudiosos de la Biblia que están recién sacando el producto de qué significa todo esto. Y en el día de hoy entonces voy a dar un pequeño resumen de lo que pudiera significar. Que por cierto, antes de que ocurriera, yo ya había dado un resumen parecido cuando vimos algo por el estilo hace algún tiempo atrás. Así que quisiera, hermanos, que ustedes me acompañaran en la palabra de Dios, en Mateo capítulo 24. Pero, aunque se pongan de pie, yo voy a hacer lectura y ustedes pueden leer juntamente conmigo en la pantalla. ¿Por qué? Porque lo he resumido un poquitito. Así que buscando en Mateo capítulo 24, versículos de 3 al 14, dice, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, le dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, noten ustedes, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Dice, entonces se entregarán a tribulación, y yo hago un círculo a tribulación, porque inmediatamente de lo que Cristo habla, dice que viene la tribulación. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Padre mío, ante tu santa y divina presencia venimos para que tú nos hables y nos des, Señor, una idea de dónde estamos, en qué momento, para que tengamos temor y temblor y nuestras vidas se consagren más a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Me recuerdo que hace algunos días atrás estaba yo en la oficina y viene Jessica rápidamente, entra en mi oficina y entra ella con una joven. Y la joven que la acompañaba quería saber qué está pasando y por qué la guerra de Rusia y Ucrania y dónde nos encontramos en términos proféticos.
Esa es una pregunta que no se pudiera responder tan fácilmente ni en pocos minutos, pero traté de explicarle. Y ella dijo, yo quisiera quedarme aquí para seguir escuchando, pero no podía porque ya faltaba un minuto para que fuera a ponchar e ir a trabajar. Entonces la pregunta que yo tengo es, ¿cómo podemos reconciliar lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania con la profecía bíblica? Quiero decirles que la primera respuesta de esta pregunta a usted quizás lo va a calmar un poco. Y la primera respuesta es que esta guerra es un preámbulo de lo que viene. No es la guerra que habla la Biblia. Es un preámbulo y vamos a explicarlo por qué. Número 2. Solo si Rusia va contra Israel, pudiera ser la guerra de Gog y Magog, explicada en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Solamente si Rusia se dirige hacia Israel, se convertiría en la guerra explícita que la Biblia habla de 38 y 39 de Ezequiel, lo cual se llama la guerra de Gog y Magog. Tercero, antes de Gog y Magog, antes de la guerra de Gog y Magog, los países árabes adyacentes a Israel deben atacar a Israel. Esa guerra se encuentra en Salmos 83. Es una guerra que habla específicamente con nombres de los múltiples países que van a atacar a Israel. Y son países adyacentes a Israel. Esta es la inmediata guerra que tiene que venir, la del Salmo 83, donde todos los países que están alrededor de Israel deciden atacar a ese país, pero no es, en este caso, Rusia atacando a Ucrania. Cuarto, esto causará que se inicie un tratado de paz que será por 7 años. ¿Qué es lo que va a causar el tratado de 7 años? La guerra que se lleve a cabo con los países adyacentes de Israel, cuando ataquen a Israel, e Israel les gane, porque así dice la Biblia que les va a ganar a todos esos países. Va a venir alguien que va a decir, tranquilos, tranquilícense, vamos a traer paz. Y ahí es muy probable que se firme el contrato de paz en ese momento. Quinto, entonces vendrá Rusia y sus aliados a atacar a Israel en la guerra de Gog y Magog. Yo sé que mencionándolo de esta forma, usted dirá, pero todavía no entiendo qué está pasando. No se preocupe, seguramente no lo va a entender tan fácilmente. Toma esto tiempo y mucho más para poder poner cada cosa en su lugar. Solamente quiero decirles lo siguiente, de que la palabra de Dios habla de que Rusia va a atacar a Israel. Lo dice claramente. No dice que Rusia va a atacar a Ucrania, dice que va a atacar a Israel. Y lo dice precisamente en este pasaje bíblico. Leo yo y dice, tierra de Magog, así dice Jehová el Señor. Ahí está la palabra Magog. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Se refiere a Rusia. Dice, a todo tu ejército, caballos, jinetes, de todo, en todo equipados, gran multitud. Persia, Cus, Fut, con ellos. Todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y sus tropas. La casa de Togarma. De los confines del norte. Noten ustedes, de los confines del norte. El país más al norte en el mundo entero es Rusia. Y todas sus tropas, muchos pueblos contigo, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti. Al cabo de años vendrás a la tierra recogida de muchos pueblos. Se refiere a Israel.
a los montes de Israel. Eso va a suceder. No es lo que está sucediendo ahora. Yo respondía a algunas preguntas que me estaban haciendo en la clase en Campbell y precisamente me decían, ¿es esta la guerra que se está esperando bíblicamente? Mi respuesta fue muy clara y al grano. Si Rusia hubiera ido a atacar a Israel, yo digo exclusivamente, esta es la guerra de Gog y Magog. Pero como Rusia está atacando a Ucrania, lo cual Ucrania es una nación que pertenecía a la Unión Soviética antiguamente, ahora no, entonces no es la guerra que estamos leyendo en este momento. Para poder entender esto también, tenemos que saber quién es lo que ustedes pueden leer ahí. Yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano. En una oportunidad lo mencioné de que la palabra soberano es la palabra Rosh en hebreo. Y la palabra Rosh en hebreo es la base etimológica del país Rusia. Esto significa que cuando la palabra de Dios dice, estoy contra ti, oh Gog, príncipe ruso, es lo que está diciendo verdaderamente el pasaje. Cosas que uno no sabría si no sabe los lenguajes, en este caso, o los idiomas bíblicos. Pero Rusia no era lo que es hoy, porque Rusia era diferente. Rusia se llamaba la Unión de la República Socialista Soviética y era una cantidad enorme de países que dejaron de ser parte de la Unión Soviética en el año 1990 y 1991. Solamente 2 años y 15 países se independizaron. Puse ahí especialmente el primero, Ucrania. Por eso es que Rusia quiere tanto volver, o en este caso Vladimir Putin, quiere regresar a lo que es el imperio soviético. Quiere regresar entonces a lo que antes era la Unión Soviética, cuando todas estas naciones pertenecían a ella, sin haberse independizado. Esa es la razón por la cual Vladimir Putin está intentando llevar a cabo esto. Hermanos, sin entrar en política, porque no estoy para hablar de políticas ni cosas semejantes, vale la pena entender de que tanto las Naciones Unidas están tiritando, de que tanto NATO o la OTAN están tiritando. Todos le ponen sanciones a Rusia, pero nadie lleva a cabo algo o algún tipo de acción contingente. Excepto, vamos a quitarle el dinero, vamos a frizar, mientras la gente muere y los niños están siendo cortados en pedazos y todo lo que ustedes están viendo allá. Si esto sucede ahora, y por eso les digo que no es política, pero es parte de la Biblia, porque la Biblia dice precisamente en Ezequiel, capítulo 38 y 39, lo pueden leer ustedes, es muy largo toda esta información, de que va a atacar Rusia a Israel y todos los demás países se van a quedar mirando. Se van a quedar tranquilos diciendo, este vino a buscar despojos, este vino a agarrar lo que no le pertenecía, pero nadie se va a atrever porque el país más grande y poderoso del mundo no es Estados Unidos ni Inglaterra. En este momento lo es Rusia. ¿Será que Putin se amedrenta por las sanciones económicas que les ponen? Absolutamente para nada. Y si no se hace nada ahora, ¿quién le va a prevenir a él de que haga algo parecido después con Israel? En esa oportunidad estamos hablando de la guerra de Gog y Magog, donde nadie va a defender a Israel. Pero la palabra de Dios dice de que Dios defenderá a Israel hasta el punto de que esos países van a quedar en vergüenza, avergonzados. Y dice, y el mundo entero reconocerá que Jehová es Dios de los ejércitos. Ahí es cuando nosotros los cristianos
vamos a dar glorias y honras a Dios, porque vamos a ver con nuestros ojos. Digo esto con mucho cuidado, porque si estamos dentro de la tribulación, espero que ninguno de ustedes ni yo definitivamente estemos, y no lo veríamos, a no ser que desde arriba estemos mirando hacia abajo. Pero hermanos, la Unión Soviética, lo cual perdió todos esos países que ustedes ven un poquitito más claro, en vez del color rojo, es lo que tenemos hoy. El intento de Rusia es volver a reintegrar esos países y empezó, en este caso, empezó con Ucrania. Por eso que esta no es la guerra de Gog y Magog. Si hubiera empezado aquí, en Israel, no acá, entonces diríamos nosotros es la guerra de Gog y Magog de Ezequiel. Y eso significaría muy probablemente de que ya estamos aproximándonos a la mitad de la tribulación. Así que hermanos, cuando la palabra de Dios nos dice de que nos menciona de Gog, nos menciona de Magog arriba, Mesec, Tubal, y comienza a mencionar todos estos países que están alrededor, son nombres diferentes a los que existen hoy en día, pero cada uno de esos nombres tiene su propio nombre en el día de hoy. Esas serían todas las naciones que estarían atacando a Israel en esta batalla de Gog y de Magog. Así que hermanos, básicamente ahí es donde estamos en términos proféticos. Lo que pudiera suceder en este momento es de que nadie haga nada con lo que Rusia hizo y que el presidente de Ucrania, si es que está vivo, se rinda, o el gabinete le sugiera, o los países le sugieran que se dé por vencido, y si es así, entonces Rusia absorbe a Ucrania, viene a ser parte una vez más de la antigua Unión Soviética. Y como les digo, si eso sucede, le va a dar fuerzas y le va a dar una intención a las naciones inmediatas a Israel para hacer lo mismo. Porque recuerden que es exactamente lo mismo que Rusia quiere hacer con Ucrania, lo que toda la vida la coalición árabe ha querido hacer con Israel. Tomar el terreno de Israel porque piensan de que se lo ha robado. Siempre lo ha empezado así. Les mencioné de que en los mapas árabes Israel no existe. ¿Por qué? Porque no lo consideran como nación autónoma. Porque ellos dicen, nos ha robado la tierra. Y al haberles robado la tierra, según ellos entonces van a tomarla cuando sea posible. Así que hermanos, cuando entendemos esto, de que muchas naciones pueden ir en contra de Israel en cualquier momento, Israel les va a ganar de todas formas, la Biblia lo dice. Dios va a pelear por Israel. Cuando esas naciones sean vencidas por Israel, por el Dios de Israel, entonces puede que se levante alguien y diga paz, tranquilidad, y se firme un contrato. Y después que se firme el contrato, parte el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro, el caballo amarillo, comienzan a abrirse los demás sellos, la primera trompeta, segunda y todo lo demás. Y ahí es cuando entonces Gog y Magog dice, con que sí. Y entonces ahí obtenga la coalición de todas las naciones para ir en contra de Israel. Y la palabra de Dios lo dice claramente. Lo dice, todo tu ejército, gran multitud, todas tus tropas, muchos pueblos contigo, vendrán, dice, vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Y la pregunta que yo hago es, ¿quién peleará en esta guerra? La palabra de Dios nos dice claramente, yo declaré contra él, dice Jehová, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre sus tropas impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. ¿Para qué ocurrirá esto?
Ezequiel 38:23 dice, y seré engrandecido y santificado. Ese es Dios hablando. Y seré conocido ante las naciones. Y sabrán que yo soy Jehová. Dios quiere darse a conocer. Y desde ya Él está anunciándose. La palabra de Dios dice, y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Lo que entendemos desde ahora en adelante es de que Israel no va a sufrir pérdidas. Desde hoy en adelante, por lo menos desde el año 48 que se hizo nación, Israel nunca ha de perder una guerra, jamás. De las 3 guerras que han tenido desde el año 1948, una más pequeña, 2 más grandes, Israel nunca ha perdido. Cuando venga la guerra del Salmo 83, Israel no va a perder. Cuando venga esta guerra, la más grande de todas, Israel no va a perder. Y cuando venga el cataclismo de guerra más grande, lo cual es Armagedón, Israel no va a perder. Está prometida y se están cumpliendo todas estas profecías. La palabra del Señor dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Él quiere mostrarse a nosotros y ya está dando referencia, y ya está dando campanazos, ya está avisando de que Él viene. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no retarda. La palabra del Señor dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Siempre lo repite, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Una tras otra, la palabra de Dios nos dice, nos enseña, nos martilla de que Cristo Jesús va a venir por su iglesia. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esperémoslos, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es un sinfín de evidencias y argumentos del corazón de Dios. Cristo mismo dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Por eso que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, prepárense, porque voy a venir a buscar la iglesia. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, la palabra de Dios en este momento está haciendo más sentido que nunca para los inconversos. Hay gente que no conoce a Dios y está preguntando, ¿qué dice la Biblia en cuanto a esto? Hoy nuestra iglesia se ve bastante concurrida. Siempre está bastante concurrida, pero hoy hay un buen número de personas. Me preguntaba yo, ¿por qué será? ¿Será que todo esto es una motivación para que busquemos más de Dios? ¿Será que no queremos que nos pille, dice la palabra de Dios, como ladrón en la noche? Por eso la palabra de Dios dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Está bien todo lo que se ha explicado en este momento. Puede que se entienda de forma cronológica el evento tras otro, cada secuencia avanzando hacia el clímax, lo cual es la venida de Cristo Jesús. Pero el gran interrogante es de que ni Cristo en la tierra pudo decir el día en que
Cristo viene a buscar su iglesia, solamente dijo: ni los ángeles del cielo, ni el Hijo del Hombre. Solo mi Padre sabe el día y la hora. Hablándole a los estudiantes ayer de algo parecido, porque venía al caso las preguntas, les decía yo, porque hubo la pregunta: ¿quién es el anticristo? Y la respuesta es muy clara: el anticristo existe en este momento, está vivo y está en perfectas condiciones. Y también está el falso profeta, vivo y listo. Porque siendo Satanás un ángel, como lo explicaba, no sabe todas las cosas. Es ignorante de cuándo será la venida de Cristo. Sabe que va a venir, pero no sabe cuándo. Y apenas venga va a comenzar entonces la tribulación. Apenas venga Cristo Jesús y arrebate su iglesia, va a comenzar entonces el anticristo a actuar. Satanás, el diablo, ha tenido sus anticristos listos y preparados para el momento en que desaparezca la iglesia. Así que velad pues, dice la palabra, porque vendrá como ladrón en la noche. Y tenemos que estar preparados. ¿Está usted preparado? ¿Qué les parece si ahora Rusia dijera: olvídense de Ucrania, nos vamos contra Israel? Esa es la clave. O si usted escuchara que alguien dice: póngase tranquilo Rusia y Ucrania, venga la paz, hagamos un tratado de 7 años. Esa es otra clave. ¿Qué estaría esperando usted? ¿Algo más? Por eso Cristo Jesús, la palabra de Dios dice, te mandé ciclones, te mandé terremotos, te mandé plagas, te mandé huracanes y no te arrepentiste. Jehová pregunta: ¿qué más puedo hacer para traerte a conciencia, a la realidad? Yo particularmente no necesito más pruebas. Y me sujeto en el versículo de Apocalipsis, el último, el que dice que busquemos la consagración. Y que el que esté limpio, que se limpie más. Y el que es inmundo, que se haga inmundo más todavía. Nadie lo va a cambiar. Pero el que quiere buscar la santidad, el que quiere ver el rostro de Cristo, el que quiere irse con sus hermanos a la Nueva Jerusalén, el milenio antes y después la eternidad en el paraíso, ese tiene que hacer una drástica decisión en el día de hoy. Y la decisión es Cristo. Cristo Jesús en mi vida. Más que cualquier otra cosa. Prioridad de prioridades. Cristo Jesús. Tú eres digno de honor. Tú eres digno de honor. Porque todo es de ti. Todo pertenece a ti. Tú mereces gloria. Tú eres digno. Tú eres digno de honor. Tú eres digno de honor. Porque todo es de ti. Todo pertenece a ti. Tú mereces gloria. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte.